El interior de la torre estaba fresco y oscuro, comparado con la temperatura asfixiante de la pista. Cuando llegué a las puertas dobles, donde aguardaban Sor Cecilia y Lucía, me paré un momento para recuperar algo de aire. Sentía como si mis pulmones fueran a estallar. Tantos meses de vida sedentaria dentro del refugio del Meixoeiro habían pasado factura a mi forma física. Y los 400 o 500 metros que había hecho a la carrera, embutido en el neopreno, me habían dejado sin aliento. Lúculo, por su parte, no dejaba de pegar saltos a mi alrededor, encantado de haber salido definitivamente de la cesta. Supuse que echaba de menos la época en la que viajaba en su asiento del coche, en vez de hacerlo permanentemente encerrado en una celda de madera y paja. Levanté la vista y observé que Prit avanzaba lentamente por la pista. De espaldas, sin perder de vista ni por un momento al grupo de no muertos que cada vez estaba más cerca de él. Cada pocos segundos el ucraniano se detenía, apuntaba con sumo cuidado y realizaba un par de disparos con una efectividad asombrosa. El camino de los no muertos sobre la pista estaba perlado de cadáveres desmadejados, sobre charcos de sangre que se secaban lentamente al sol, pero el grueso del grupo estaba cada vez más cerca del piloto, que perdía unos preciosos metros de distancia cada vez que se detenía a disparar. Súbitamente, una expresión preocupada cruzó el rostro de Víctor. Comprendí que se había quedado sin munición cuando, con un gesto de rabia, arrojó su HK contra el grupo de no muertos y comenzó a correr hacia nosotros a toda la velocidad que le permitían sus arqueadas piernas. Me giré hacia las chicas, que se afanaban en colocar en su marco una de las dos puertas metálicas de la torre, que había sido arrancadas de cuajo por una explosión interior. «¡Vamos!», les dije excitado. «¡Tenemos que colocar esto cuanto antes o estamos jodidos!». «Pues deja de hablar, señor letrado, y échanos una mano de una puta vez, joder», me replicó Lucía cáustica, como siempre que se ponía nerviosa. Algo azorado, levanté una de las hojas metálicas del suelo, apartando los cascotes y restos de material diverso que la cubrían. Aquella puerta estaba prácticamente alabeada por su parte interna, como si algo hubiese impactado con violencia contra la misma. Mientras me afanaban en encajarla en su sitio, haciendo que coincidiese con su pareja, Lucía y Sor Cecilia se desgañitaban tratando de llamar la atención del ucraniano que corría sobre la pista como si le persiguiese el diablo en persona. Sudando a mares mientras apuntalaba aquella hoja, maldije por lo bajo. Sus puñeteros gritos se tenían que oír en la otra punta de la isla y además parecían excitar de algún modo al grupo de la pista, que pese a caminar de manera tambaleante parecían ir incluso más rápido. Prichenko alcanzó finalmente la puerta, pasando como un obús de artillería por el hueco que quedaba libre, entre las dos hojas hasta estrellarse finalmente con estrépito contra un montón de escombros a nuestras espaldas. «¿Te has hecho daño, Prit?», le pregunté a gritos, mientras apuntalaba la puerta con un pedazo de viga de hormigón. «Solo en mi orgullo», respondió el ucraniano, lacónico como siempre, mientras se sacudía el polvo de los pantalones y cogía mi HK caído en el suelo. «¿Crees que esto aguantará?», preguntó escéptico, mientras observaba con aire crítico la barricada que estaba apuntalando. «Lo dudo mucho», respondí. «Las puertas están reventadas y fuera de sus goznes». Coloqué la última vigueta contra la puerta. «No creo que aguante el peso de toda esa multitud, pero al menos nos permitirá ganar tiempo». El ruido del helicóptero ya era un rugido que apenas nos permitía oírnos entre nosotros. El aparato estaba volando en círculos sobre la torre, mientras su tripulación observaba el panorama. Supongo que su piloto debía de estar bastante intrigado ante aquella muchedumbre agolpada contra la torre y el Sokol abandonado a su suerte en la otra punta de la pista. Pero en aquel momento tenía otras cosas de las que preocuparme. «¡Rápido! ¡A lo alto de la torre!», gritó el ucraniano mientras yo colocaba otro virote en el arpón.
Los primeros no muertos ya habían llegado al otro lado de la puerta y comenzaban a golpearla desordenadamente. Un guirigay de gemidos que ponían los pelos de punta salían de sus gargantas. El recuerdo de los claustrofóbicos días pasados en un oscuro cartuchero de una tienda abandonada de Vigo me asaltó con violencia. Noté, impotente, que me empezaban a temblar las manos. Sor Cecilia y Lucía, con Luculo en sus brazos, ya subían trabajosamente por las escaleras, siguiendo al ucraniano que con el fusil, en ristre, abría camino hacia la parte superior. De vez en cuando se veía obligado a empujar por el hueco de las escaleras algún montón de escombros que obstaculizaban su camino. Todos aquellos restos caían con estrépito en la parte baja, justo donde habíamos estado menos de un minuto antes, levantando enormes nubes de polvo que apenas me dejaban vislumbrar la puerta. Yo esperaba agazapado en el primer tramo de las escaleras, contemplando cómo las puertas se cimbreaban cada vez que la masa rugiente del exterior le propinaba un empujón especialmente fuerte. Cubierto de polvillo de cemento, tosí descontroladamente, consciente de que ya no podía hacer absolutamente nada allí. Aquello no aguantaría mucho tiempo. Comencé a subir las escaleras a tientas, hasta llegar al tercer tramo, donde me vi obligado a sentarme por un momento, tratando de respirar un poco de aire limpio. Un enorme estrépito, parecido a una explosión, me sobresaltó de repente. Los gemidos de los no muertos sonaron con potencia redoblada. Supe que las puertas habían caído, ya estaban dentro. Los pasos vacilantes de los no muertos resonaban en las escaleras metálicas que conectaban entre sí las entreplantas de cemento. Tragué saliva, expectante, mientras notaba cómo mis manos sudaban alrededor del mango del arpón que sostenía firmemente apoyado en la barandilla. De repente, asomado por el recodo de la escalera, se recortó la silueta del primer no muerto. Iluminado por una pequeña ventana de ventilación, pude verlo perfectamente durante un par de segundos. Era un tipo joven, de unos 20 y tantos años, con el pelo bastante largo y una barba incipiente en la cara. Su ropa, totalmente destrozada, dejaba ver 2 enormes agujeros de bala en el pecho. Un enorme desgarrón en la pierna derecha le hacía cojear, pero no le impedía subir las escaleras rápidamente. Toda su cara y su ropa estaban cubiertas de sangre reseca, y en sus ojos muertos brillaba una profunda expresión de odio. El polvillo de cemento se había posado en todo su cuerpo, dándole un aspecto diabólico. Un rictus horrible se dibujó en su cara cuando me vio. Dio un par de pasos vacilantes hacia mí. Respiré profundamente y apunté el arpón contra su cabeza. A menos de 2 metros era un tiro imposible de fallar. Con un chasquido acuoso que ya me era familiar, el virote atravesó limpiamente su frente, clavándose con profundidad en el cerebro de aquel ser salido del infierno. Una expresión confusa se dibujó en su rostro por un segundo, antes de estrellarse con fuerza contra el suelo de cemento del descansillo. Sin pararme a contemplar el espectáculo, di media vuelta y salí corriendo hacia la parte superior de la torre. Ahora el sonido del helicóptero rugía estacionario, justo sobre nuestras cabezas. Una calavera carbonizada me aguardaba sonriente al desembocar el último tramo de la escalera. Con un escalofrío, pasé por encima de aquellos restos, encaminándome hacia la trampilla que daba acceso al techo de la torre. Trepé por la escalerilla mientras oía como los no muertos comenzaban a desembocar en la cúpula de la derruida torre de control. Brit pegó un tirón de mi cinturón para sacarme a toda prisa, mientras Sor Cecilia se apresuraba a retirar las escalerillas del hueco. Jadeando contemplé el interior de la torre a través de la trampilla. Debajo de nosotros, docenas de no muertos se agolpaban rabiosos, tratando de alcanzar el hueco de la trampilla. Había ido por un pelo. Me giré aliviado hacia Prichenko, pero su expresión asombrada me hizo darme la vuelta. Estupefacto,
contemplé el helicóptero que se balanceaba sobre nosotros y del que se descolgaba rápidamente una escalera. Aquello era de locos, no podía ser, y sin embargo lo tenía justo delante de los ojos. El helicóptero, pintado con colores militares, se inclinó en aquel momento dejando ver su puerta lateral en una campeada. En letras bien grandes, el lema: Fuerzas Aéreas Argentina. ¿Un helicóptero militar argentino? ¿En Canarias? Mi cabeza era un vendaval. Gendarmes marroquíes, helicópteros argentinos. ¿Qué demonios pasaba allí? Me preguntaba sin cesar mientras trepaba por la escala. Confiaba en que las respuestas a todas mis preguntas se encontrasen en el extremo de aquella escalerilla. Una mano enguantada al final de un brazo vestido de verde oliva me ayudó a entrar en la carlina del helicóptero. Cuando estuvimos todos a bordo, el aparato se movió, sobrevolando la pista a toda velocidad. Me tumbé en el suelo de la cabina, jadeante, sintiendo las náuseas del malestar que me asaltaba cada vez que escapaba de la muerte por un pelo. Traté de contenerme mientras me incorporaba. Había un puñado de desconocidos delante, y no dirían mucho de mí a mi favor, que la primera imagen que tuviesen fuese la de verme vomitando a chorro por la puerta de un helicóptero en marcha. Me giré sonriendo hacia el hombre de la mano enguantada. Era un tipo alto y delgado, de 30 y pocos años, vestido con un traje de vuelo, con la cara parcialmente cubierta por un casco táctico y unas gafas de espejo. Antes de que yo pudiese decir nada, el tipo abrió la boca. Póngase contra ese mamparo, por favor. La voz, con un inconfundible acento argentino, sonaba educada pero firme. Hola, mi nombre es... Traté de presentarme mientras tendía una mano hacia mi salvador, pero el cañón de un fusil apuntando hacia mi estómago me hizo desistir. Señor, le he dicho que se vaya contra el mamparo del fondo. Ahora. Levanté las manos y, sin perder de vista al individuo del fusil, me desplacé hasta el mamparo de popa, donde estaba ya apoyado el resto de mi familia. Lucía parecía abiertamente asustada por la situación, mientras Sor Cecilia tenía en su cara la misma expresión que debieron tener en su día los cristianos ante los leones. Prit, por su parte, después de ser despojado de su cuchillo, echaba fuego por los ojos y daba la sensación de estar a punto de saltar sobre alguien para partirle el cuello. Sabía que el ucraniano era perfectamente capaz de eso, y de mucho más, así que le puse una mano en el hombro tratando de tranquilizarlo un poco. «Tranquilo, viejo amigo», le susurré al oído, mientras notaba todo su cuerpo hirviendo de furia. «No hagas ninguna tontería. Esperemos a ver qué pasa aquí». Me giré de nuevo hacia la parte delantera. La cabina del helicóptero, bastante más pequeña que la del Sokol, hacía que estuviésemos apenas unos metros de nuestros nuevos compañeros de viaje. Eran dos, un hombre y una mujer, vestidos ambos con uniforme de combate. Junto a ellos, en la parte delantera del aparato, el piloto y el copiloto se afanaban en controlar el helicóptero, que en aquel momento se sacudía violentamente, atrapado por una corriente de aire caliente. El copiloto hablaba con alguien a través de la radio. No pude distinguir lo que decían debido al ruido del rotor, pero me pareció percibir una musicalidad en su voz que no dejaba lugar a dudas sobre su origen porteño. Argentinos, como el helicóptero en el que estábamos. Sin embargo, los uniformes de vuelo que vestían todos llevaban la escarpela bordada del Ejército del Aire español en su manga derecha. Y podría jurar que cuando la chica se inclinó un momento hacia el primer hombre y le dijo algo al oído, su acento era inequivocadamente catalán. «Vaya lío». «Disculpen el recibimiento», gritó la chica por encima del ruido de los rotores. «Pero las normas son así. No tenemos nada contra ustedes, pero hasta que pase la cuarentena existe un protocolo de precaución que debemos seguir». Se interrumpió por un segundo y a continuación nos miró con curiosidad. «¿Sois froilos?» «¿Froilos?», repliqué extrañado. «¿Qué se supone que es eso?» «Olvídalo», contestó la chica haciendo un gesto con la mano.
A su debido tiempo lo sabréis todo, si vivís para ello. Aquello no sonó precisamente halagueño. Che, ¿de dónde venís? Preguntó el tipo alto de acento argentino. Me fijé en que pese a que seguía la conversación aparentemente relajado, no nos quitaba ojo de encima, especialmente a Víctor Prichenko. Su dedo apoyado sobre el gatillo del fusil decía: cuidado con hacer ninguna tontería. Aquel tipo sabía lo que hacía. De Pontevedra. Bueno, de Vigo. Venimos desde Galicia, intervino Lucía. Desde la península. El tono de incredulidad era patente. Pues sí, repliqué un poco cabreado por aquel retintín. Hemos bajado bordeando toda la costa africana, hasta llegar a la altura de las Canarias. Luego un último salto hacia Lanzarote, donde nos quedamos sin combustible. Y ahora, vosotros. Concluí dejando la última palabra en el aire. Miré inquisitivamente a nuestros interlocutores. Era su turno. Se miraron entre ellos y parecieron relajarse un poco. Mirá, tómatelo con calma, ¿vale? Dijo el argentino dirigiéndose más a Prichenko que a mí. Che, no sabemos quiénes sos, ni de dónde venís, ni siquiera si lo que decís es cierto o no. Pero lo más importante es que no sabemos si lo tenés o no. Así que hasta que estemos seguros de eso, disculpa si tomamos nuestras precauciones, ¿de acuerdo? Comprendí todo de golpe. Evidentemente, nuestros salvadores no sabían a ciencia cierta si estábamos o no infectados por el virus que afectaba a los no muertos. Si, como sospechaba, pertenecían a una colonia de supervivientes, resultaba lógico que tomasen todas las precauciones del mundo. Comprendí que seguramente nos harían pasar un periodo de cuarentena aislada, hasta comprobar con total certeza que no habíamos sido infectados. Con un escalofrío adiviné que ante la menor duda, un pedazo de plomo en la cabeza sería toda la bienvenida que recibiríamos. Había que hilar fino. ¿Dices en serio que venís de Galicia? La chica catalana se dirigió a Lucía con el mismo tono de duda en su voz. Pues claro que sí, estalló Lucía. Llevo más de 3000 kilómetros sentada en esa puta batidora rusa. Y después de haber cruzado toda la península y todo el jodido desierto del Sahara, estoy harta. ¿Me oyes? Harta. Quiero un plato de comida caliente, quiero una ducha enorme. Quiero dormir 3 días seguidos en una cama de verdad. Así que no me preguntes si vengo en serio desde Galicia, porque no estoy para jodiendas, ¿vale? La joven no pudo más y estalló en sollozos. La presión también había sido demasiado para ella. Estiré un brazo sobre su hombro y la apreté contra mí, mientras acariciaba su pelo. En el fondo, pese a todo su pose de chica dura, tan solo era una cría de 17 años a la que le habían robado su mundo. Tenía todo el derecho a estallar. ¿A dónde vamos?, pregunté. A Tenerife. Respondió el argentino mucho más calmado. A uno de los últimos sitios seguros sobre la faz de la tierra. Me miró de hito en hito como si quisiese calibrar qué clase de persona era. Nos vamos a casa. El océano Atlántico lanzaba 1.000.000 de destellos plateados bajo el intenso sol de mediodía. El silencio oceánico, habitualmente perturbado por el rumor del viento y los chillidos de algunas alcatraces, era roto en ese momento por el tableteo del helicóptero volando a muy baja altura. El viento, impregnado de olor a sal, se colaba por las puertas laterales abiertas de par en par, revolviéndonos el cabello. ¿Cómo está la situación en Tenerife?, pregunté a gritos para poder ser oído dentro de la cabina. No puedo comentarle nada de momento. Lo siento. Me respondió el argentino alto y delgado. Hasta que las autoridades competentes tomen una decisión sobre ustedes y su estatus, cuanto menos sepan, mejor. Concluyó lacónico. Lo que Marcelo quiere deciros, intervino la chica de acento catalán, es que aunque tenéis que pasar la cuarentena, que los servicios de inmigración tienen que dar su visto bueno sobre vosotros. No depende de nosotros comprenderlo. Un ligero tono de embarazo impregnó su último comentario. ¿Servicios de inmigración?, protesté. ¿De qué va eso?
Soy ciudadano español, como ellas dos, y Prit tiene todos sus papeles en regla. No necesitamos ninguna inspección para estar en territorio europeo, que yo sepa. La chica de unos 30 años, menudita y delgada, con aire vivaracho e inteligente y una expresión brillante en sus ojos, meneó apresuradamente la cabeza. Las cosas no funcionan exactamente igual que antes del apocalipsis, por si no lo sabes. Mientras hablaba, contemplé extrañado cómo sacaba un guante de látex de un bolsillo de su traje de vuelo y se lo ponía en una mano. Las circunstancias son tan complicadas que la mitad de todas las normas, reglas y leyes anteriores se han ido al carajo. Pero de todas formas la ley sigue siendo la ley. Canarias, en estos días, no es el paraíso, pero tampoco es el salvaje oeste, para que me entendáis. Por un segundo se hizo el silencio en el helicóptero, mientras asimilábamos aquella pequeña perla de información. Además, siempre es una alegría ver a seres humanos en medio de toda esta mierda. Apuntó con una enorme y sincera sonrisa mientras me extendía la mano enfundada en látex. Mi nombre es Paula María, aunque aquí todo el mundo me conoce como Pauli. Gorjeó con voz traviesa. Bienvenidos de nuevo a la civilización. Muchas gracias, Pauli, le respondí mientras estrechaba su mano prudentemente envuelta en látex. La chica era amistosa, pero desde luego era prudente. Esta es Lucía. La hermana sentada en aquella esquina se llama Sor Cecilia. Y el caballero de los bigotes es Víctor Prichenko, de Ucrania. Bueno, pues yo soy Pauli, y este tipo tan serio y con cara de pocos amigos que tengo sentado al lado se llama Marcelo. Como creo que habréis adivinado por el acento, es argentino. Remató mientras le daba un amistoso codazo en las costillas al alto porteño que estaba junto a ella, con el fusil en la mano. Marcelo nos saludó con una seca inclinación de cabeza, mientras nos contemplaba con semblante adusto. Todo lo que tenía de agradecer Pauli lo tenía aquel tipo de seco. En realidad, formaban una curiosa pareja. ¿Cuál es el procedimiento? Preguntó Prichenko, abriendo la boca por primera vez desde que habíamos subido al aparato. No tenemos ya ciencia. Resopló el llamado Marcelo, con su marcadísimo acento. Le dejaremos en la cubierta del buque cuarentena. Y una vez realizado el examen médico que verifique que ustedes están limpios, los oficiales de la migra se harán cargo de todo el papeleo. Concluyó. Rápido y sencillo. No es tan frío como lo cuenta Marcelo, pero todas las precauciones son pocas, intervino Pauli. Supongo que además, en vuestro caso, será la propia Alicia la que se haga cargo de vuestro expediente. ¿Alicia? Pregunté algo confuso. Después de tantos meses pasados casi en solitario, aquella profusión de nombres en tan pocos segundos me estaba aturdiendo. La comandante Alicia Pons, me aclaró Pauli. Es la máxima responsable del servicio de acogida, tránsito e inmigración de Tenerife. ¡Oh!, exclamé. ¿Y qué es lo que hemos hecho para merecer el honor de que la máxima responsable asuma nuestro caso en persona? Muy sencillo, replicó Marcelo demoledor. Porque de ser cierta la historia que cuentan, ustedes son los primeros seres vivos que llegan de Europa desde hace más de 8 meses. Tras aquella frase, un pesado silencio volvió a extenderse en la cabina del helicóptero. De vez en cuando se veía roto por el ocasional zumbido de la radio, mientras sobre el horizonte se empezaba a perfilar la inconfundible silueta del Teide. Llegábamos a Tenerife. Volvíamos a la civilización, fuera aquella lo que fuese. Pronto la conversación fue languideciendo. Nosotros estábamos mental y físicamente exhaustos, después de lo vivido en las últimas horas, y nuestros nuevos compañeros no parecían estar particularmente comunicativos. La inquieta Pauli parecía ser un manantial de verborrea inagotable, pero ante el mutismo de Marcelo, que nos miraba con profunda desconfianza, y nuestro pesado silencio, pronto se vio contagiada por el ambiente enrarecido de la cabina. Al cabo de unos cuantos minutos de vuelo, finalmente comenzamos a sobrevolar tierra firme, la isla de Tenerife,
territorio que, de creer a los tripulantes del helicóptero, estaba totalmente libre de no muertos. Ese era un concepto que, después de tanto tiempo y tantas experiencias, me resultaba difícil de asimilar. Los primeros edificios del extrarradio de Santa Cruz de Tenerife se empezaban a perfilar sobre el terreno. En aquel momento, el sol comenzaba a hundirse lentamente en el horizonte, anticipando las primeras sombras de la noche. La temperatura había bajado notablemente y unas pesadas nubes amarillentas empezaban a formarse en la lejanía. El silencio total en la cabina de aquel momento solo era roto por el parloteo monótono de la radio, donde se cruzaban media docena de conversaciones. Por lo que alcanzaba a entender, por encima del estruendo de las hélices, la mayor parte de ellas eran transmisiones militares, pero también alguna que otra cháchara intrascendente cruzaban las ondas. De repente, una pegadiza canción, que había estado de moda la última vez que había oído la radio, hacía casi un año, comenzó a sonar por los altavoces. Debía ser del gusto del operador de radio del helicóptero, pues la dejó sonando un buen rato, hasta que finalmente cambió el dial a una frecuencia militar de onda corta para recibir instrucciones de aterrizaje. «¿Qué te pasa?», me preguntó Lucía, alarmada, cogiéndome del brazo mientras me miraba con una expresión de ansiedad en el rostro. «¿A mí?», respondí. «Nada, ¿por qué?». «No me mientas». Me cogió la cabeza entre sus manos y me obligó a mirarla. «Estás llorando». Me pasé un poco turbado las manos por la cara, aún cubierta de polvo de cemento de la torre de control de Lanzarote. Enormes lagrimones caían sin parar de mis ojos, dejándome chorretones en las mejillas. No es nada», respondí con la voz temblorosa. «Es que esa canción...». «Te recuerda a alguien, ¿verdad?», me interrumpió la joven. «A mí también me pasa con muchas cosas». Su rostro se ensombreció. «Todos hemos perdido a seres queridos». Le pasé un brazo por encima del hombro y la arrimé un poco más a mi cuerpo. Acaricié su pelo, respirando su particular fragancia, que ya me resultaba inconfundible. No es eso», dije. «Simplemente, por primera vez en casi un año escucho música, y ya me había olvidado de cómo era». Es cierto. Nos interrumpió Prit en ese momento. No me había dado cuenta hasta ahora de ese detalle. Un año sin música. ¡Qué curioso!», murmuró para sí. «Qué curioso». Y además es buena señal, pensé para mi interior. Un lugar en el que se puede permitir tener una radiofrecuencia que emita música, sea del tipo que sea, es un lugar que no está acosado. Un lugar en el que se puede vivir y donde la gente tiene ganas de distraerse. Un buen lugar, en definitiva. De repente noté movimiento en tierra, justo debajo de nosotros. Alarmado eché manos instintivamente a la pernera del neopreno, donde usualmente llevaba los virotes del arpón, hasta que caí en la cuenta de que me los habían quitado al subir a bordo. Me fijé con más atención tratando de distinguir la escena mientras la luz se iba apagando lentamente en el horizonte. Era un grupo de no más de 15 individuos, que avanzaban lentamente por una carretera serpenteante que ascendía a una colina. No pude distinguir apenas nada más porque el helicóptero volaba a toda velocidad, rumbo a su destino. Sin embargo, me había dado tiempo a observar que todos iban armados. El puerto de Tenerife apareció de golpe ante nosotros, al rodear una última colina. El helicóptero sobrevolaba velozmente las calles de la ciudad, donde docenas, cientos, miles de personas se entrecruzaban en sus quehaceres diarios. Extasiados nos agolpábamos en las puertas del helicóptero, contemplando aquel espectáculo que se había vuelto tan insólito en el planeta. «¡Mira, Prit!», aullé jubiloso. «¡Gente! ¡Gente hasta donde alcanza la vista!». El ucraniano reía a carcajadas, mostrando una feroz sonrisa por debajo de sus inmensos mostachos. ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido!», repetía incansable mientras su mirada saltaba de un lugar a otro, con una expresión de alegría casi infantil en su rostro. Sor Cecilia reía como una niña, mientras daba gracias alternativamente a Dios y a una retahíla interminable de santos.
Lucía, por su parte, no dejaba de señalar a todos lados, como si quisiera absorber aquella imagen para siempre. Sin embargo, en pocos minutos dejamos atrás aquella aglomeración urbana que no había podido reconocer. Mis ojos ansiosos se negaban a despegarse de aquella imagen de vitalidad que lentamente iba quedando atrás. Aquello era injusto. De nuevo, el helicóptero volaba sobre el mar, rumbo al extremo más alejado de la dársena. Allí, lejos del resto del mundo, fondeado a considerable distancia de los demás buques que abarrotaban el puerto, se balanceaba un feo barco pintado de color gris de la Armada. Tenía un aspecto sumamente estrafalario, con una enorme superestructura en la parte delantera del casco, que acababa bruscamente y dejaba toda la parte de popa despejada, como una pequeña pista de aterrizaje. En conjunto daba la sensación de que algún ingeniero naval despistado se había olvidado de colocar la mitad del barco en el astillero. Un enorme L-51 pintado de blanco en un costado del buque identificaba a este como una unidad de la Armada Española. Al pasar por popa pude distinguir el nombre del barco, pintado en el casco. Sonreí, consciente de la amarga ironía de la situación. Y es que, después de casi un año, de 1001 aventuras y de recorrer miles de kilómetros bailando con la muerte, resulta que volví a casa, a Galicia. Porque el L-51, en el que íbamos a aterrizar en pocos segundos, había sido hasta hacía apenas unos meses un moderno buque de asalto anfibio y desde luego uno de los más extraños ejemplares que habían navegado nunca para la Armada. Aquel buque se llamaba Galicia.